Realidad de la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos metódicamente, organizados, sistematizados y en los que se han encontrado relaciones causales acerca de los fenómenos. La gran diversidad de conocimiento adquirido sensorialmente se sistematiza, lógicamente se generaliza. Algunos consideran que la ciencia es nuestra mejor, si no nuestra única fuente de conocimiento. Sin embargo, decir que la ciencia otorga conocimiento no resuelve aún la cuestión acerca de lo que es la ciencia. Todavía permanece el problema de la relación entre la ciencia y la realidad. Para hablar sobre el tema es necesario que veamos las posiciones de dos influyentes, Thomas Kuhn y Bas van Freysen. Los mundos cambiantes de Kuhn. El libro La estructura de las revoluciones científicas introdujo la idea de un paradigma, como una visión científica del mundo que está a la base de una tradición vigente de investigación científica. La ciencia avanza mediante la resolución de problemas científicos normales. Tales soluciones están basadas en un paradigma que periódicamente se interrumpe de modo violento, debido a un cambio revolucionario de paradigma. El empirismo constructivo de Van Freysen. Van Freysen, en La imagen científica, afirma que hay límites en nuestro acceso a la realidad. Según Van Freysen, estos límites coinciden con los alcances de la experiencia sensorial humana. Para el empirismo constructivo, el objetivo de la ciencia es llegar a teorías que sean empíricamente adecuadas, y los científicos aceptan las teorías como empíricamente adecuadas. Una teoría es empíricamente adecuada si todas sus consecuencias observacionales son verdaderas. El empirismo constructivo es otro ejemplo de una respuesta negativa a la cuestión de la relación entre la ciencia y la realidad. Van Freysen no niega que las teorías científicas puedan hacer afirmaciones verdaderas acerca de estados de cosas inobservables. No obstante, no estamos en posición de saber si tales afirmaciones son verdaderas. Por consiguiente, mientras que la ciencia puede otorgar conocimiento de las dimensiones observables de la realidad, otorga solo un acceso limitado a la realidad, no puede proveer conocimiento de aspectos inobservables de la realidad. El realismo científico. Para el realista científico, el objetivo de la ciencia es llegar a la verdad acerca del mundo. El progreso científico consiste en el progreso hacia la verdad, el mundo que habitamos y que la ciencia investiga. Es una realidad objetiva que existe independientemente de la actividad cognitiva humana. El resultado de la investigación científica exitosa es el conocimiento. Los científicos descubren hechos acerca de entidades inobservables, cuya conducta es responsable de la conducta de las entidades observables. La evidencia empírica provee razones para creer que las teorías que se refieren a entidades inobservables son verdaderas. El conocimiento científico no está restringido a un ámbito observable o fenomenal. Se extiende a la naturaleza subyacente de la realidad al identificar las causas inobservables de los fenómenos observados. Los métodos no científicos son apreciaciones que le han permitido al hombre explicarse el mundo en que vive. Los métodos lógicos los empleamos constantemente y del correcto uso de las premisas en que se basen depende la variación de las conclusiones a las que se llegue, es decir, hay reglas en el razonamiento. Se denominan métodos científicos, aunque se dice que solo existe un método científico, el experimental. Aquí se presentarán otros métodos que han permitido a las ciencias sociales adquirir conocimiento. Métodos no científicos son intuición, autoridad y tenacidad. La mayoría de nuestras creencias reposan en la aceptación táctica de creencias, actitudes y suposiciones que de manera reflexiva aceptamos. Según Cohen y Nagel, estas formas de aceptar la realidad se deben al uso de los siguientes métodos. Intuición. Son proposiciones evidentes por sí mismas, consideradas como obviamente verdaderas. La comprensión de su significado va acompañada de una incontrovertible convicción de verdad.
La explicación a un fenómeno se da de manera inmediata sin precisar razonamiento. Ejemplos: el todo es mayor que cualquiera de las partes. El derecho a la propiedad privada: todo lo que sucede tiene una causa que lo origina. Autoridad: el método consiste en acudir a fuentes respetadas para sustentar las opiniones defendidas. La religión y la ética exigen el apoyo de un texto sagrado en el que se encuentra la decisión definitiva. De manera similar, se resuelven cuestiones sociales, políticas y económicas. Existen dos formas de apelación a la autoridad. La primera es el apelar a la autoridad cuando se carece de tiempo o de preparación para resolver un problema. En este caso, se deja la solución a lo que dice un experto. Aunque la autoridad no es definitiva, se tiene una solución relativa en la conclusión, mientras tenemos el tiempo de verificar el conocimiento en cuestión. La segunda forma de apelación está investida de infalibilidad o inapelabilidad. Invoca a una fuerza externa para sancionar sus decisiones. En la religión, el método es utilizado para eliminar opiniones divergentes consideradas heréticas o desleales. Tenacidad: el ámbito hace que sigamos creyendo en una proposición porque siempre hemos creído en ella. Cerramos nuestra mente a toda posibilidad de cuestionamiento o elemento de juicio que la contradiga. Las sectas religiosas, los partidos políticos se apoyan en este método para su acción. Cualquier crítica a nuestra creencia se considera como desleal. Dada la libertad de pensamiento, no todos coinciden con nuestra forma de pensar, ni siquiera vamos a tener las mismas ideas. Existe la posibilidad de cambio. El método de la tenacidad no acepta antagonismos. Estos tres métodos son reflexibles, no aceptan que nos pueden conducir a errores. El método lógico se deriva la inducción, la deducción, analogía, análisis y síntesis. Son considerados como métodos generales, ya que pueden ser empleados en todas las ciencias. Para que haya un juicio, una premisa debe derivarse de otra. Al juicio derivado se le llama conclusión, mientras que él o los juicios que dan apoyo se llaman premisas. Puede relacionarse juicios sin que se dé razonamiento. Un ejemplo de esto: los árboles tienen hojas, el libro tiene hojas. Luego, el libro es un árbol. En este ejemplo, el término hoja tiene un significado diferente. Ahora bien, López Cano nos explica de manera diferente lo que para él es la forma de razonamiento en la que a partir de premisas particulares se llega a conclusiones generales. La deducción es la forma de razonamiento en la que a partir de juicios generales se llegan a conclusiones de juicios particulares. La inducción y la deducción están ligadas entre sí. Primero es la inducción, ya que por este método se elaboran las leyes. Después la deducción, ya que a partir de la ley se resuelven situaciones. Ambos métodos son complementarios en la obtención del conocimiento. Un ejemplo de deducción sería: todos los metales son conductores de electricidad. El cobre es un metal. El cobre es un conductor de electricidad. Analogía es la forma de razonamiento en la cual, a partir de juicios particulares, se llega a conclusiones particulares con objetos que mantienen una similitud. Por ejemplo, si a una persona X le duele la cabeza y se toma una aspirina desapareciendo el dolor, si a otra persona le duele la cabeza y le administramos el mismo tipo de pastilla que le eliminó el dolor a la primera persona, considerando que dará el mismo resultado, entonces ahí suponemos que ambos tienen condiciones similares. El análisis es la forma de razonamiento en la que se identifican los elementos que componen un todo. Por ejemplo,
Los niños desarman sus carritos y las niñas las muñecas y observan las partes y tratan de apreciar su relación con el todo. La síntesis es un proceso mental en la cual se integran los elementos aislados en un todo. El análisis y la síntesis están íntimamente ligados. Por ejemplo, una vez que las niñas y los niños identifican las partes de sus juguetes, ellos serían capaces de construirlo y armarlo. Todos los días empleamos algunos de estos métodos y en ese momento no pensamos si estamos induciendo, deduciendo, haciendo analogías, analizando o sintetizando. Método científico. De acuerdo al significado etimológico, se entiende por método el camino que se sigue para lograr una meta. Para la realización de cualquier actividad existe un camino o forma de llegar al objetivo. En la actividad cognitiva, para satisfacer el deseo de conocer la realidad, el hombre ha creado distintas formas de acercamiento. Los diferentes caminos para generar el conocimiento son los métodos. Métodos científicos. Aunque se habla de un solo método científico y se considera el experimental como el único de las ciencias, han empleado otros más con un rigor científico y se ha generado conocimiento como son el descriptivo comparativo, el dialéctico, entre otros empleados por las ciencias sociales. Método experimental. Es el método propio de la ciencia fáctica. Consiste en someter el objetivo de estudio variable dependiente a una serie de pruebas o estímulos controlados, variables independientes para analizar en un medio controlado su variación. Sobresalen en este método las siguientes características. El fenómeno es provocado, se manipulan las variables para observar las modificaciones en el fenómeno estudiado, el fenómeno es repetible las veces que sean necesarias, emplea la medición para detectar los cambios en las variables. La experimentación no es necesariamente en un laboratorio, puede experimentarse auxiliados por la deducción y posteriormente creando modelos y experimentando en ellos. La astronomía es un ejemplo. Método descriptivo comparativo. El método consiste en describir un fenómeno de manera intensiva, compararlo con otras situaciones afines para encontrar por analogía las similitudes y poder en base a experiencias previas encontrar una causa común y con ello la solución al problema. Fue utilizado por los sociólogos para el estudio de diversas sociedades en su búsqueda de leyes que las rigen. Es el método empleado en las ciencias sociales para tratar fenómenos que no pueden estar sujetos a verificación empírica, dado que el fenómeno es imposible de provocar, como por ejemplo tenemos la guerra, una revolución, la inflación, etc. Dialéctico. Es el método que consiste en oponer una afirmación contraria a la tesis ya que existe para controlar la síntesis o superación.